presentación por parte del MinSal del primer semestre del presupuesto. Hoy nos toca que el subsecretario de Redes nos haga la presentación de su área y también en representación de la subsecretaria de Salud Pública, Camila y Patricia, van a exponer la consulta que le hicimos que quedó sin responder con respecto al tema de la zona saturada de la quinta región, en la cual no estando hoy día Codelco porque seguimos teniendo los episodios que están, que fue la consulta que se hizo. Nos acompaña también don Camilo Cid y los asesores de ellos. Me imagino que está don Mauricio Roja, don Matías Goyenechea, está la señora Tania Morales de la DEIPRES, también don Jaime Yunget, quien es el asesor legislativo de la ministra, y si alguien se me escapa le pido la excusa, pero vamos al inicio. Vamos a partir, subsecretario, como se lo dije recién, con Camila y Patricia, que son temas más acotados, y después con el director de FONASA, y finalmente tiene toda la tarde hasta mañana para exponer usted su... Así que, Camila, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por medio del presidente, señor presidente, primero, la asistencia de la subsecretaria, que por una agenda increíble no pudo asistir hoy día. Y en segundo lugar, voy a hacer un pequeño preámbulo para intentar responder la pregunta tan compleja que se nos hizo. Primero, comentar que en el año 2018 se formuló el plan de descontaminación de la zona, ¿cierto? Y en ese plan se establecieron distintos criterios para hacer mediciones a los posibles contaminantes, ¿ya? Esas mediciones están caracterizadas por un espacio temporal, horario, diario y anual. El horario tiene que ver con que, si bien las estaciones hacen monitoreo constante, el tema de la medición horaria tiene que ver con que cada hora se va haciendo una medición respecto a las emisiones posibles en la zona, ¿ya? Esa medición tiene un rango máximo esperado o aceptable, que tiene que ver con que si ese nivel se supera, pudiese provocar afectaciones agudas a la salud de la población. Ese es el horario. Luego está el diario, que es menor, es decir, toma 24 horas, las analiza y establece si los niveles que ahí se vislumbran son superiores o no a lo establecido en la norma que pudiese afectar la salud de la población. Y luego está la medición anual. La medición anual, ¿por qué es importante? Porque se elabora considerando posibles afecciones crónicas a la salud de la población. Las otras dos, la horaria y la diaria, se preocupan de ver mediciones que pudiesen afectar a nivel agudo a la población, es decir, afectaciones a la salud que pudiesen ser reversibles, ¿ya? Dicho eso, es importante porque, dado que el cierre de la fundición fue hace tan poco tiempo, es muy complejo establecer hoy día una medición que nos permita decir que ese cierre efectivamente influyó o no en la calidad de la salud de la población, ¿ya? Incluso en el artículo 52 del plan de descontaminación de la zona se establece que esa medición es anual, ¿ya? Una de las mediciones, esta que es la más importante y que se hace en junio de cada año, ¿ya? Entonces, hoy día, lamentablemente, nosotros no podemos efectivamente atribuir al cierre de la fundición una mejoría o una afectación posible a la salud. Dicho eso, además, hay otras mediciones que se están haciendo y nuestro plan, digamos, desde el ámbito de salud, considera estar alerta y hacer algún tipo de estudios adicionales que nos permita saber si efectivamente hoy día la norma que está establecida en el plan de descontaminación, que ya tiene un tiempo, son factibles de mantener o es necesario hacerlo más estricto para efectivamente poder, digamos, en esa zona que la población pueda estar sin problemas de salud vinculados a este tipo de eventos. Entonces, dicho eso, me acompaña Patti, quien entiende mucho de epidemiología y además sabe que efectivamente para poder estudiar este tipo de afectaciones de salud es necesario estudios que son de mayor tiempo. Por eso hoy día no podemos lamentablemente decir a ciencia cierta si hay o no afectaciones a la salud. Gracias, Camila.
a causalidad en epidemiología, podemos decir desde lo científico que es muy complejo establecer asociaciones causales frente a un determinado contaminante y efectos en salud. Tenemos múltiples agentes químicos a los que se expone la población, pueden desencadenarse fenómenos de interacción química, también fenómenos de interacción epidemiológica. Tenemos múltiples variables confundentes, tenemos como, por ejemplo, el hábito tabáquico, la dieta de la población, si consumen o no determinados alimentos, hábitos de vida saludable, entre muchos otros. Tenemos distintas vías de exposición a contaminantes a través de la ingestión, la exposición inhalatoria, la exposición térmica, que hacen una especie de suma o de interacción entre todos estos agentes y la dosis que ingresa al organismo de un determinado contaminante. Y también tenemos múltiples efectos en salud. Con respecto al plan de vigilancia epidemiológica ambiental que lleva a cabo el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, tenemos vigilancia de ingreso hospitalario y mortalidad por 7 patologías que se asocian a contaminación, con los informes respectivos elaborados. También damos seguimiento a toda persona que consulta en un establecimiento asistencial como consecuencia de un evento ambiental desde 2018 a la fecha. Tenemos también estudio epidemiológico ambiental en muestra representativa de la población, llevado a cabo por la Subsecretaría de Salud Pública. Los resultados serán prontamente entregados a la comunidad de acuerdo a la agenda de la autoridad. Tenemos análisis metodológico de cada estudio publicado en la zona, realizado por diversas casas de estudio. Hemos realizado distintas capacitaciones al personal de salud y de la educación en materia de salud ambiental para que estén mejor preparados para enfrentar estos eventos de emergencia. Y también hemos fortalecido con recursos humanos formados en salud pública, epidemiología, toxicología y salud ambiental a la Seremi de Salud de Valparaíso y a epidemiología a nivel central. Senador Latorre, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, quería aprovechar de hacer una consulta porque justo la semana distrital anterior o regional me tocó visitar el hospital de Quintero, conversamos con los trabajadores, la directora, funcionarios, etcétera, y una de las demandas que entiendo no solo del hospital, sino que también de distintos sectores de servicios públicos en las comunas afectadas, están levantando más bien desde lo laboral, digamos, ¿no? Como que puedan sacar muestras de estudios, sobre todo de personas que llevan muchos años trabajando cotidianamente en la comuna, porque hay otros que por rotación, etcétera, llevan menos tiempo, entonces la exposición. Y bueno, yo quedé a hacer la consulta, algo conversamos con la Seremi también de Salud, levantar obviamente formalmente esa solicitud, pero quería consultar, aprovechando la instancia, como también senador de la región, si está considerado algo más focalizado en trabajadores de hospitales, colegios, etcétera. O sea, en base al primer estudio epidemiológico en muestra de población superior a 1000 personas van a salir múltiples interrogantes y muchas líneas de trabajo. Por lo tanto, es probable que en el futuro se considere este grupo específico de población. Sí. Gracias, Patricia. Camila, tenemos harto que hacer ahí, porque uno siempre como que escuchó que la chimenea era la responsable de todo, y uno ha estado mirando en la prensa que los intoxicados siguen, y eso es algo que yo conozco porque me toca muy cerca de la Fundición Paipote. Por lo tanto, sé cuando las fundiciones paralizan, se nota una diferencia, pero en el caso de ustedes, que hay otras empresas ahí, sería bueno implementar algo que pueda identificar de dónde están saliendo los gases para poder atacar eso de fondo. Así que no los molesto más. Muchas gracias por haber dado respuesta a la consulta que le hicimos a la subsecretaria, y aprovecho de saludar al senador Latorre y al diputado Romero para que quede constancia que estamos con quórum sesionando el día de hoy. Y también ahora le voy a hacer la palabra a don Camilo Cid para que también nos despeje las dudas de lo que quedamos la semana pasada. Muy buenas tardes. Muchas gracias, senador Provence, por su intermedio saludar al senador Latorre y también al diputado Romero, al subsecretario, a los equipos del Ministerio, a nuestros propios equipos, a los equipos de la DIPRES aquí presentes y a quienes nos están viendo. La verdad es que era dar cuenta de las preguntas que se nos hicieron en ese día, ¿cierto?, que formularon varios miembros de la comisión,
Y hemos traído un documento, no sé si se los pasaron, pero ahí veo que sí. Entonces se los podemos también hacer llegar. Pero voy a hacer una pasada más o menos rápida porque hay harto detalle que ustedes pueden ver. De los 11,6 billones de presupuesto inicial, decíamos esa vez que habíamos ejecutado el 56%, o sea, 6,5 billones de pesos en el primer semestre. Y ahí entonces se generaban varias preguntas respecto de los programas de transferencia, PPI, GRD, ¿cierto? Atención primaria, y también de los programas alusivos a la protección social o seguridad social, como los programas de la MLE, el FAM de la MLE, el SIL, el subsidio en capacidad laboral, y también respecto de los cierres de brecha o compra directa a privados, y también sobre aquellos que son especiales como la ley Ricarte Soto. Entonces voy por parte, ¿no? Se nos preguntó sobre el programa de incorporación de establecimientos a los mecanismos de pago GRD, detallado por regiones. Entonces estamos entregando un listado donde efectivamente aparecen los 68 hospitales que están incorporados. Decíamos ese día que ellos dan cuenta del 94% de los egresos hospitalarios del país. Nos preguntaban, por ejemplo, por Iquique, y está el hospital de Iquique, como ustedes pueden ver ahí en la región del mismo nombre. El segundo de los hospitales. El listado tiene la región, el servicio de salud, el código del hospital DEIS, del registro nacional, el hospital y el precio base con que se considera en el mecanismo de pago. La segunda pregunta decía relación con las deudas que presentaba el sistema. Se nos preguntó por las deudas de FONASA. Y entonces también que se quería saber sobre a cuáles clínicas se asistían las personas cuando ocupaban la ley de urgencia, primero, ¿no? Y entonces yo mostré una selección, ¿se acuerdan? Mostré una selección con las 20 primeras, entonces me preguntaron cuáles más estaban incorporadas. Bueno, aquí hay un listado completo de todas las clínicas que reciben personas por ley de urgencia. Entonces no están solamente las de Santiago o Valparaíso, sino que también prácticamente de todas las regiones donde hay sector privado en el país. En tercer término, se nos pidió entregar información comparada de las distintas partidas y registros que estábamos presentando, ¿no? De los ítems, digamos, ¿no? Del 22 y el 23. Entonces, algunas estaban así, comparadas, y mostrábamos cuánto había aumentado de un año a otro en el primer semestre, y otras no. Entonces, aquí se presenta un listado con todas las que no se presentaron en la presentación comparadas, ¿no? Por ejemplo, entonces, está la tabla de ejecución del FONASA completo, con los 6,5 billones de pesos que les comentaba, que están entonces a junio del 23, comparado con junio del 22 y así, ¿no? Entonces ahí se pueden apreciar todas las partidas comparadas y después varios cuadros separados de distintos componentes que describimos, como el GES segundo prestador, que tiene una ejecución, ¿cierto?, del 49,8%, con las cifras que están ahí, ¿cierto?, de un 49,8% mayor hoy día, de 31.000 millones versus 20.000 millones a la misma fecha del año pasado, y así el GRD, la ley de urgencia, el ELEAM, los convenios de 10 camas, los convenios de VIH. También el subsidio de incapacidad laboral, el FAM de la modalidad de libre elección y los gastos operacionales, que reúnen 3 páginas de estos cuadros. Entonces voy a la siguiente pregunta, que ahora sí es de las deudas, que se nos pregunta deudas del FONASA con prestadores privados, incluyendo deudas de los servicios de salud, se nos dice. Se nos pregunta si es posible pagar dicha deuda con el presupuesto asignado al fondo. Es la pregunta de la senadora Evesperger. Lo que mostramos entonces en el primer cuadro es la deuda que hoy tiene FONASA con los prestadores privados, que son 7.666 millones. Estos 7.600 es la operación de este año. Al 30 de junio presentamos esa deuda de este año, ¿no? Esta es una deuda general con los prestadores, es una deuda caracterizada por nosotros como muy común o, digamos,
no está fuera de los cánones que uno puede pensar dentro de una operación, ¿cierto?, de unos 100.000 millones de pesos al mes que tenemos con los prestadores privados, ¿no? Entonces, el tema está en la siguiente página, que es la deuda hacia atrás, que como ya hemos explicado en diversas ocasiones, y también la directora de presupuesto aquí en esta comisión, en la Comisión de Salud del Senado, explicábamos que tenemos una deuda hacia atrás entre el periodo 2019-2022 que se acumuló, que era de los servicios de salud con prestadores privados por la ley de urgencia, específicamente por el tema de los tiempos de rebase de internación hospitalaria, que alcanzaba, ¿cierto?, al corte que presentábamos, los 196.000 millones de pesos. Esta es una deuda que está siendo abordada y que se ha planificado que el sector, mediante FONASA, vamos a cancelar centralizadamente esta deuda en el 40% de aquí a marzo, en una primera medida, ¿no? De aquí a marzo del 24 me refiero, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir de deuda. Además, aclarar que se modificó la forma de pago de los rebases a partir de este año, que en el periodo anterior se le encargaban los servicios de salud con presupuesto para que ellos pagaran, pero dado la acumulación que tuvimos de deuda, hemos pensado y acordado que en este periodo sea el FONASA el que centralice toda la cuenta de urgencias, tanto la estabilización como el rebase, pagándolo de ahora en adelante, o sea, del 1 de enero del 23 hacia adelante, y por supuesto en esta parte de la deuda haciéndose cargo de la liquidación de acuerdo a los recursos que vaya proveyendo la dirección de presupuesto. En ese sentido, la respuesta es que si podemos pagar, bueno, la respuesta es que vamos a pagar el 40% de aquí a marzo del 2024. La situación de los convenios, se nos preguntaba también de los DFL 36. Estos, tenemos que aclarar, ¿cierto?, que estos son convenios que manejan los servicios de salud. Sin embargo, hicimos el listado, son más de 80 convenios que están en el listado de todos los servicios de salud. Está en ese listado el tipo de convenio, el convenio específico, como es su nombre, y los montos del presupuesto del año 2023, que acumulan en total 43.000 millones, ¿no?, que son las siguientes 3 páginas del cuadro que enumera todos estos DFL 36. La tercera pregunta que se nos hacía era respecto de los programas de cobertura de cáncer asociados principalmente a medicamentos. Entonces aquí está el presupuesto y la ejecución del programa de drogas de alto costo en el primer semestre de 2023. Ustedes pueden ver entonces por servicio de salud y por hospital cómo esto ha estado siendo ejecutado para llegar a un total de ejecución del 56% al 30 de junio, con 20.000 millones ejecutados de un presupuesto total de 36.000 millones de este programa de drogas de alto costo. Nos preguntaban también por el PAD. Los PAD, ahí hay una descripción de cómo se ha ido ejecutando el programa, los pagos asociados a diagnóstico del programa de la modalidad libre elección, y hay un cuadro también donde está el detalle, donde ustedes podrán ver que las ejecuciones son altas en los temas más comunes, como colelitiasis, ¿cierto?, partos, hernias, y se ha sumado a esa importancia en este año también las cirugías bariátricas. Ahí tenemos entonces una ejecución que yo mismo no veo bien en este momento. Monto de 220.000 millones ejecutados en el año a junio de 2023. Luego está la pregunta que nos hizo el diputado Romero Leiva, ¿cierto?, que nos preguntaba cuánto del financiamiento era aporte fiscal y cuánto es cotizaciones.
está el cuadro que presenta que en el año 2023 las imposiciones, o sea, las cotizaciones son el 20,3% y el aporte fiscal el 79,7%. Este es un registro presupuestario, ¿no? Respecto del 22 ha aumentado desde casi un 18 a un 82, o sea, la relación 82-18 del 22 se ha transformado en una relación prácticamente 80-20 en el 2023. Digo que esto es presupuestario porque si consideramos un concepto financiero, donde incluimos entonces los dineros de cotizaciones que van a financiar el guarismo, aquel que va a financiar las licencias médicas a través de las cajas de compensación, al incluir esas cifras, el aporte fiscal se reduce al 70% y los aportes provisionales al 30%. Hay un cuadro con la relación exacta que es 29,71 en realidad, que está un poco más abajo en esa misma página. Respecto de copago cero, se nos preguntaba sobre las cifras financieras de este programa. Ahí estamos informando que lo que se generaba, se devengaba, ¿cierto?, como deuda, eran 93.725.000 en la MAI y más 7.884 millones que se generaban a través del auge, que también tenía copago para las personas de los grupos B, C y D. Entonces, en un total de 101.000 millones, que es el devengo financiero, digamos, de la deuda que ya no tienen que pagar las familias eventualmente, ¿cierto?, por el copago cero. Luego teníamos una referencia a las deudas de FONASA por recuperación de licencias médicas de distintas entidades del Estado. Aquí lo que nosotros explicamos es la normativa y que esa normativa nos obliga presupuestariamente a la devolución a dos tipos de entidades, que son las municipalidades y las universidades. No obstante, a otros organismos públicos no corresponde que FONASA no tiene presupuesto ni corresponde que devuelva recursos a otros organismos públicos. Ahí está la explicación de la norma. En general tiene que ver con los tipos de contratos y la ley de presupuesto que considera, en este caso, aquellos que se desenvuelven por el estatuto administrativo, ¿cierto? Y diferencia con los otros, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros las deudas que tenemos que dar cuenta es a través de transferencias a la Subsecretaría de Salud Pública para que cancele los reembolsos a los casos de las municipalidades y las universidades, lo que hemos estado haciendo desde el año pasado a la fecha. Debo decir que también aquí había una acumulación de deudas de estos casos el año pasado, que fue cancelada en diciembre, una importante cantidad de deuda que se había acumulado en los años anteriores y que hemos seguido ya mes a mes transfiriendo estos recursos. Finalmente, presidente, nos consultaban sobre los medicamentos judicializados. Comentábamos que teníamos 146 casos judicializados, principalmente en problemas como la fibrosis quística y los AME. Y entonces aquí mostramos un cuadro donde se indica cómo se ha ido generando a partir de 2017 compromisos con distintos tipos de medicamentos en el tiempo, ¿cierto? Y que dan cuenta del presupuesto de sentencias que hoy día tenemos y que estamos ejecutando este año. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, director. Le ofrezco la palabra, senador. ¿No? ¿El diputado Romero está por ahí? No. Sí. Sí, pero bueno, no estando quienes hicieron las consultas, le agradecemos las aclaraciones que se hizo, director, y vamos a pasar, en definitiva, a la subsecretaría de redes asistenciales con el subsecretario Osvaldo Salgado. Así que, subsecretario, toda la tarde suya. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar por su intermedio a los diputados, las diputadas y senadores de esta comisión, al señor director de FONASA,
a la señora representante de DIPRES, nuestra sectorialista de salud, a todos los presentes, asesores de FONASA y nuestro jefe de división que están presentes también, a todas las personas que puedan estar mirando a través del canal de Senado. Quiero comentarles que me acompañan el jefe de gabinete y los jefes de las 5 divisiones de la Subsecretaría de Redes para comentarles respecto al presupuesto que corresponde a la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bueno, esta transparencia la mostró la señora ministra en la presentación anterior y me interesa mostrarla nuevamente para poner el contexto del presupuesto que estamos hablando. Estamos hablando de un presupuesto de 12.000, casi 12.800 millones, y lo que corresponde a servicios de salud, APS y hospitales, es el 76% de todo el presupuesto sectorial más el presupuesto de inversiones. De manera que estamos hablando de un presupuesto bastante grande. Voy a hablar primero del presupuesto de la Casa Subsecretaría y después de los servicios. Aquí no hay una gran variación respecto al presupuesto anterior y solo hay un incremento del 6% sobre la base del reconocimiento de la deuda inicial de caja. Este presupuesto considera transferencias en el subtítulo 24 a los servicios de salud por concepto de campaña invierno y de adquisición de pañales para adultos mayores en la atención primaria. Y al 30 de junio la ejecución total en la subsede de redes es de un 43,5%. Señalar también que 14 millones del subtítulo 22 corresponden a TIC. En el comparativo de junio 22 y junio 23, lo que destaca acá es que hay una variación importante en el subtítulo 24 y se debe a que en el mes de marzo del año anterior, 22, se realizó un pago diferencial del bono de trato usuario, el tramo 1, lo que marca esa diferencia, pero en general la ejecución es similar al año 22. Me interesa mostrar la ejecución y el gasto y en lo que se ha gastado en lo que se llama el hospital digital, que es telemedicina, que es una experiencia muy interesante porque ha permitido resolver problemas de salud básicamente de consultas. Como estaba mencionado ahí, 471.000 consultas durante el primer semestre del 23 y hay un presupuesto asignado de 9.000 millones de pesos. La ejecución en este caso alcanza el 46% y las prestaciones se han distribuido en salud mental, 71.000 y tantas prestaciones en salud mental. Ha venido a apoyar también la reducción de lista de espera en el comité oncológico a través de la telemedicina, que ustedes saben que en los pacientes oncológicos se debe analizar el caso en comités oncológicos y por supuesto en muchas regiones no hay especialistas suficientes como para hacer ese comité y entonces esto ha venido a resolver esa situación compleja. Hay una atención asincrónica, significa que se recibe la consulta y los especialistas graban la respuesta que es posible mirarla después. Hay una atención de 51.800 interconsultas para la atención primaria con una resolutividad del 65%, lo cual es alto. Y hay también una atención sincrónica, es decir, en el mismo momento que se está produciendo la consulta con el paciente, está recibiendo la prestación, 121.000 prestaciones de esa característica y finalmente también se envían informes de exámenes y procedimientos casi en 200.000 ocasiones. Esto es un comparativo con el 2022 y aquí lo que resalta evidentemente es que la primera columna a la izquierda corresponde a lo que se hizo durante el COVID, que fue precisamente una estrategia muy importante para apoyar lo que fue el enfrentamiento a esa pandemia.
Y en el resto de las prestaciones, este año tenemos mayor cantidad que el año anterior. Bien, eso respecto a la Subsecretaría Casa. Voy a hablar ahora respecto al presupuesto de los servicios de salud y en primer lugar mostrar estas dos curvas que muestran la curva de ejecución en rojo arriba y abajo y el presupuesto autorizado o la ley inicial. En ambos casos hay una diferencia en el sentido de que el gasto real es mayor a lo establecido en la ley, y eso se debe a distintas razones, por ejemplo, leyes de reajuste, sobregasto asociado a mayor producción, que lo vamos a ver más adelante, a costos mayores de la operación de la red, a recursos por iniciativas transitorias, como por ejemplo campaña invierno, listas de espera, emergencias, y a otras modificaciones legales. Lo que interesa mostrar aquí en realidad es que si uno mira las curvas, parten el 2010, que es el inicio de la curva a la izquierda, y se van separando estas curvas hasta llegar, por ejemplo, en el caso del 2020, a una diferencia porcentual de 47% de diferencia. Nosotros pensamos que el gasto inercial se muestra en la línea roja y la pendiente de esa curva roja es bastante sostenida y clara. Sin embargo, la pendiente de incremento de la ley es distinta, es más plana. Y eso va teniendo por consecuencia esta diferencia entre ambas, de ambas miradas. Respecto a la deuda histórica operacional acumulada a junio en miles de millones se muestra allí, a la izquierda, y se compara con años desde el 2013. Vemos que hasta el 2019 hay un incremento en el conteo de la deuda, y a partir del 2019 hay un cambio, ya que el pago se hace automático a través de la Tesorería General de la República. Y esto es posible por la digitalización importante de la información tanto de facturas como de pagos, y eso nos da cuenta de una disminución que se ve a la derecha del año 2019, logrando una estabilización en los últimos 3 años. En el gráfico de la derecha lo que mostramos es la relación de la deuda mayor de 45 días en rojo, y vemos algo coincidente. Va disminuyendo esa antigüedad de la deuda hasta el 2021 y 2022. Sin embargo, el 2023 aumenta a un 16%, 16%, y creemos que nuevamente se debe a que este año se dejó de pagar de manera automática, y probablemente eso hizo una acumulación de mayor de 45 días. Eso se revisó y se retomó, por lo tanto esperamos que en el resto del año vuelva a los límites anteriores. Acá también vale la pena mencionar que se habla del concepto de criticidad de la deuda, que es de 0,94, y lo que significa que es más o menos equivalente al gasto de un mes de operación. Y se ha establecido con DIPRES que un 1,5 de mayor deuda en este caso es manejable, pero obviamente más del 1,5 empieza a ser problemático. La distribución del presupuesto inicial por tipo de gasto. En el gasto del subtítulo 21 tenemos 46%, en el subtítulo 22 28%, en el 24 26% y en otros el 1%. Y lo interesante acá es que cuando hablamos de lo que se gasta en servicios hospitalarios, sector hospitalario y atención primaria, la relación es 72 y 28. Y esto da cuenta de un incremento progresivo en el gasto en atención primaria, lo vamos a ver también más adelante. Mostramos ahora las modificaciones presupuestarias más relevantes autorizadas durante el primer semestre del 2023,
Y acá mencionamos que son 230.400 y tantos millones que se deben a las estrategias COVID, a los incendios forestales, al retiro voluntario, tiene una porción importante, casi poco menos de la mitad, a las listas de espera y finalmente campañas de invierno como modificaciones presupuestarias. La ejecución a junio del 2023 respecto al presupuesto vigente está en los subtítulos 21, 22, 24 y 31 que dan cuenta de una ejecución de 54% en el 21, 58% en el 22, 55% en el 24 y 31% en el subtítulo de inversión, que lo vamos a mirar con un poco más de detalle enseguida. Respecto al subtítulo 21, hay un incremento en la ejecución de hasta 54,5%, el año pasado fue 52, 53%, y en el subtítulo 22 también hay un aumento en la ejecución entre 55 y 57. Vamos a mirar que la diferencia entre la ejecución del año 22 y el 23 da cuenta de un 5,1%. Dijimos que la ejecución es 54,4%. Hay un incremento de las contrataciones por efecto de cargos de expansión. Hay un efecto inercial por antigüedad asociado a beneficios y remuneración del personal. Y finalmente también hay un diferencial del reajuste de remuneración del sector salud. En el cuadrito de abajo, en las columnas azules y rojas, se muestra el comportamiento de los servicios, de los 29 servicios, que es relativamente estándar, parecido entre ellos. Y se da cuenta de la expansión de cargos de médicos en formación, el efecto de leyes, como ya mencioné, y yo creo que en el gasto del subtítulo 22 hay un comportamiento bastante estandarizado. Sin embargo, en el subtítulo 22, que tiene un incremento en la ejecución del 11,5%, con 57,4% de ejecución total, y esto se explica a nuestro juicio por una mayor producción de la red, por la incorporación del IVA, que ustedes saben comenzó en 62 actividades económicas, pero en el caso de salud impactan fuertemente en dos, en los servicios informáticos y compra de exámenes. Hay un gasto que no teníamos anteriormente. El reajuste de IPC en los contratos de servicios permanentes, todo lo que nosotros tenemos externalizado sufre el impacto del IPC en relación al incremento del presupuesto, que fue menor. El reajuste de precios, lo mismo. Hay un mayor gasto en la intermediación y compra en el mercado de fármacos. Y finalmente hay un incremento en el precio unitario de la cantidad de funcionarios con beneficios de alimentación, que ustedes saben está en marcha de hace algunos años, pero durante el 2023 ha habido un aumento en ese gasto. Y en el gráfico de la izquierda abajo, donde están los servicios, ahí vemos una disparidad en la ejecución del gasto y nos preocupa algunos de los servicios que han gastado casi el 90% de su presupuesto. Por lo tanto, en esos servicios había un riesgo importante de incapacidad de sostener su funcionamiento, pero hemos estado conversando con DIPRES y hay ya autorizado un aumento del gasto, una expansión del gasto para que esos servicios puedan trabajar hasta octubre, y en octubre tendremos que discutir este problema nuevamente. Respecto a la ejecución a junio del 2023 del presupuesto en atención primaria. Comparativamente, en los años 2020 al 2023 vemos un incremento en la columna azul en el presupuesto y también en la ejecución. La ejecución de este año es del 53%, ligeramente mayor a los años anteriores. Vamos a mirar algo que había mencionado anteriormente, y esto me parece muy interesante porque este es el incremento del per cápita.
Y aquí hay una línea, una tendencia clara a crecer desde el año 2010. Y esto a mí me parece relevante porque esto refleja una política de Estado. Aquí, independiente de las fluctuaciones, ¿no es cierto?, de los presupuestos, de más o menos recursos, de distintas orientaciones de los gobiernos, en estos años, sin embargo, yo creo que hay una percepción y un convencimiento, afortunadamente, de que la atención primaria requiere de aumento de presupuesto en la medida que el discurso que siempre hemos sostenido, que la atención primaria debería ser el eje conductor, el eje articulador y principal de la red de servicios de salud. Por lo tanto, esto creo que nos debe hacer tener una buena mirada sobre este tema. Respecto a la ejecución del gasto en atención primaria, estas son las transferencias que se hacen en la atención primaria, hay un comportamiento bastante estable, salvo en Aysén, en la línea roja, pero Aysén tiene la particularidad de que su atención primaria no es municipalizada. Y esto se refiere a las transferencias precisamente a los municipios, y aquí hay un problema puramente operacional que no tiene ninguna significación en términos de dificultad en la ejecución de estas transferencias. Respecto a algunas prestaciones en la atención primaria, el plan de salud familiar, aquí vemos cómo en la línea azul arriba es el año 2019 y la línea verde que llega hasta junio, por supuesto, hay una disminución discreta en el número total de controles de salud. Algo parecido ocurre en la atención médica de morbilidad y la verdad es que no tenemos completamente claro la razón de esto. Una de ellas pudiera ser una cierta urgencialización de la atención en la atención primaria, pero estamos analizando este fenómeno. La PS universal, esta también la mostró la señora ministra, y acá me quiero detener. La ejecución es bastante baja, es un 12%, pero la razón es que en los municipios más grandes de las 7 comunas designadas, los decretos de transferencia están todavía en trámite y por lo tanto, en la medida que eso ocurra, vamos a haber ejecutado gran parte del presupuesto. No tenemos temor en ello. Pero mencionar acá que esta estrategia de APS universal es probablemente una de las innovaciones más interesantes que el sistema puede tener, en la medida que la señal que queremos dar es que todas las personas que viven en un territorio, independiente de su afiliación previsional en salud, o si son de Fuerzas Armadas, o que no estén inscritos en FONASA siendo beneficiarios de FONASA, el llamado es que se inscriban para que todas las prestaciones que se entregan, tanto prestaciones que tienen que ver con los servicios de salud propiamente, pero también de manera más importante aún, aquellas prestaciones que tienen que ver con la promoción y con la prevención alcancen a toda la población del territorio. Siempre decimos aquí que un basural en una zona afecta por igual a quienes estén inscritos o no inscritos, y que actividades de promoción y prevención pueden ser beneficiarios tanto unos como otros. De manera que si uno tiene eso en la cabeza, yo creo que esta es una estrategia que debe ser apoyada y esperamos que el próximo año podamos tener más comunas. Hoy día tenemos 7 comunas y en las prestaciones que se están entregando estamos ampliando el horario de atención, estamos entregando, por cierto, las prestaciones que habitualmente se entregan en el plan de salud familiar, estamos para tener condiciones de tener clínicas móviles para transportarlas y entregar esa prestación no solo en nuestros centros establecidos. Estamos atendiendo con lo que se llama la telesalud, que es un sistema que permite que las personas identificadas puedan resolver su problema por la vía de telemedicina o por el consejo que puede entregar el experto que está al otro lado de la línea, y esas personas no necesariamente deben recurrir a consultar en la atención primaria, con lo cual creemos que eso desatocha las horas tempranas en la pediadora. Y hay otra estrategia que se llama ESICEP, que es una estrategia para enfrentar a aquellas personas que tienen multipatologías, que son muy frecuentes hoy día, y que se ven atendidas de manera integral. Es decir,
hoy día funcionamos por programa. Entonces está el programa de salud de la hipertensión y al paciente se ve por la hipertensión. Si es diabético, hay otro programa que lo ve como diabético. Si además tiene otra patología, se ve, y entonces eso parcela la atención de los pacientes de una manera que no debiera ser. Y esta estrategia, que es también otra innovación interesante que ya tiene algunos años, va a estar implantada en estas 7 comunas, y nos parece que eso debiera mejorar no solo la calidad, sino que la satisfacción de los usuarios que están siendo atendidos de manera muchísimo más integral. Programas PRAPS, que son algunos que no mostró la señora ministra y que los mostramos ahora por la magnitud de los recursos transferidos. El programa de resolutividad tiene por objeto comprar prestaciones de especialidad o exámenes que no están al alcance, por cierto, de la atención primaria, porque no es su cartera de servicio, pero que tienen dificultades para ser resueltos en los hospitales, de tal manera que esto viene de manera importante a reducir listas de espera. Y acá el presupuesto ejecutado es del 52%. En algunos se ve bastante bajo en el lado izquierdo, pero son también convenios que van a ser ejecutados, están siendo tramitados y van a ser ejecutados en el resto del año. El FOFAR, que es el Fondo de Farmacia, que permite la adquisición de medicamentos a más bajo precio, tiene una ejecución del 50%. Confunde un poco el cuadrito, el recuadro que está a la derecha, donde habla de un 96%, pero eso está calculado por el gasto estimado a semestre y la ejecución, que por supuesto es el 96% del semestre. El programa de salud bucal, oral o dental, en realidad, tiene una ejecución del 58%, con las prestaciones que están diferenciadas en el programa Sembrando Sonrisas, el GES odontológico, mejoramiento del acceso y odontología integral, que llama la atención en el GES odontológico, que es solo un 27%. Este es un programa que convoca y está centralizado en las personas mayores de 60 años y que históricamente se ha visto que nunca tienen mayor ejecución que el 27 o 30%, y allí, por cierto, hay que dar una mirada a por qué estas personas no acuden a recibir esa prestación. El programa de vacunación tiene un 95% de ejecución y se correlaciona con el 77% de cobertura que, como ustedes saben, se ha alcanzado, llegando casi cerca al 80%, que es la meta. Imágenes diagnósticas, más o menos lo mismo, tenemos un 36%, y aquí también tiene que ver con los convenios que están siendo tramitados para poder ejecutar de buena manera durante el resto del año este programa. El Más Adultos Autovalentes es un programa que está enfocado en las personas mayores que tienen una cierta... están en buenas condiciones. Este es un programa que está apuntando a que esas personas precisamente no caigan en el grupo de las personas adultas mayores que dejan de ser autovalentes. Este es un programa que significa una especie de curso de capacitación o entrenamiento que se les hace, dependiente de cada persona, de 4 meses o más, y que se le entregan herramientas para poder tener permanentemente una actitud y actividades, ejercicios y otras que les permiten seguir siendo autovalentes. Y acá esto está dirigido a las personas, pero también congrega y convoca a organizaciones de la comunidad, a servicios locales que tienen que ver con el envejecimiento activo y positivo. Y también este es un programa muy interesante que es muy bien acogido por la población. Respecto a la atención secundaria y terciaria, mostramos acá, en primer lugar, las atenciones de hospitalización, los egresos hospitalarios, que tienen un comportamiento similar a lo que fue el 2019, que es de alguna manera nuestro parámetro. Casi en todas las cosas nosotros lo que hemos tratado de hacer en este periodo es reponer las actividades que se tenían a un año relativamente normal. Y en este caso hay un comportamiento similar
tanto en los egresos de hospitalización hospitalaria como los egresos provenientes de la urgencia. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, acá a izquierda mostramos las cirugías mayores ambulatorias realizadas en todo el sistema, no solo por los centros de alta resolución regional, que ustedes ya habrán escuchado, pero acá evidentemente se muestra una curva bastante más alta que el resto de los años, incluso que el 2019, lo cual es muy auspicioso porque eso nos da una buena perspectiva futura para reducir las listas de espera quirúrgicas en cirugías mayores. A la derecha el gráfico muestra todas las cirugías mayores electivas. La izquierda es una parte de estas mostradas en el gráfico de la derecha, y el comportamiento también es un poco mayor a lo que ocurrió el año 2019. Respecto a las atenciones de consultas de especialidades médicas y odontológicas, el comportamiento es bastante similar, tanto en consultas médicas de especialidad como en odontológicas, y finalmente eso va a tener una repercusión en lo que vamos a ver ahora, justamente en listas de espera. En listas de espera, este gráfico, que no es muy fácil de entender a primera vista, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. En las columnas grises, primero, este es un gráfico que muestra desde marzo del 2019 a junio del 2023. Muestra columnas grises que son el total de casos acumulados a cada uno de los meses. Y allí uno ve que el incremento de consultas nuevas de especialidad, la última columna gris, que corresponde al junio de 2023, es mayor, es más alta que todas las columnas anteriores. Lo que dice esto es que después de la pandemia ha habido un incremento mayor de lo esperado respecto al total de personas que requieren una consulta nueva de especialidad. Sin embargo, eso, lo que muestran la curva roja es el promedio de espera, que tiene una curva de ascenso progresiva hasta un pic que corresponde a la pandemia, y después empieza a disminuir. Estamos hablando de algo de 540 días de mediana, ¿no es cierto?, y que bajan a 252. No, arriba la roja es 386. Baja de aproximadamente 580 a 386 en promedio. Pero al mismo tiempo en la línea azul mostramos la mediana, y por eso que lo que aconsejan todos y la OCDE es hablar de mediana y no de promedio. Nosotros mostramos promedios de mediana porque, hemos estado acostumbrados siempre a hablar de promedio de día de espera, pero la mediana habla que alcanzó, partiendo de 285 en 2019, tuvo un crecimiento progresivo hasta la pandemia, que llega a un pic, y ahí empieza a disminuir cuando el sistema empieza a operar y baja hasta 252 en el último semestre, ¿no es cierto? Entonces, de lo que estamos hablando acá es que la mitad de las personas están esperando menos de 252 días. Y cuando hablamos de promedio, no sabemos cuántas personas están esperando y cuánto tiempo, y probablemente ahí esconde un número importante de personas con muchos años incluso de espera, porque si nosotros quisiéramos reducir el promedio, nosotros focalizaríamos solo en esas personas que llevan 4 años incluso esperando, y el promedio nos va a bajar, pero casi por secretaría. Por eso que esperamos entender y hacer entender que la medición que hacemos con mediana es mejor para el tema de la lista de espera. Lo mismo ocurre cuando hablamos de cirugía. Prácticamente lo mismo. La diferencia es que acá el incremento en las líneas, en las columnas, no es tan acentuado, pero sin embargo es importante. Es decir, hemos aumentado el número de personas, pero hemos disminuido la mediana. Y aquí el mensaje es que en listas de espera
que, por cierto, no se pueden evitar. Tuvimos una reunión hoy día en la Comisión del Senado donde hablamos largamente de eso. Lo que importa en realidad es cuánto espera la gente. Podemos tener 1 millón de personas esperando, pero si esperan 3 meses o menos, da lo mismo. Por supuesto que esto es una exageración, no vamos a tener 1 millón de personas porque el sistema no aguanta. Pero más importante que el número total de personas que se tiende a visibilizar más, lo más importante es cuánto esperan y medido en la llamada mediana. Respecto al GES. En GES, en el gráfico de la izquierda, están el ingreso de garantías anuales, que ha sido siempre incremental, hasta el 2019, que alcanzó a 4 millones de garantías nuevas ingresadas ese año. Con la pandemia disminuyó a 2,5 millones, creció un poquitito el 2021 y creció más el 2022. Pero a la derecha les mostramos la diferencia en crecimiento del primer semestre del 2022 y el primer semestre de 2023. Y entre esos dos hay un incremento del 15%, lo que nos hace suponer, con bastante probabilidad, de que a fin del año 2023 vamos a tener muchas más garantías ingresadas que el 2022. Si mostramos ahora la curva de las garantías retrasadas, tenemos acá en negro el total de personas que están con garantías retrasadas. Y partimos también esto es en diciembre de 2017, o sea, tenemos una extensión, una visión bastante larga. En esos años y de manera sostenida, el 0,3% de las garantías del total estaban retrasadas. Comenzó la pandemia y se incrementaron a 79.000 personas esperando con una garantía retrasada. Comienza a disminuir, en la línea azul estoy viendo la negra, hasta una disminución que corresponde al 2021, por ahí por junio del 2021, en que el total de personas bajó a 60 y tantos mil. Y ahí se abrió nuevamente la puerta y empezaron a ingresar nuevamente garantías y, por cierto, empezó a incrementarse el número de personas con garantías mayores y retrasadas hasta un pic nuevamente cercana a los 79.000, que es en junio del 2023. Y cuando hablamos de la mediana y el promedio está en verde, partiendo un promedio en 2017, vemos que hoy día el promedio está superior, ligeramente superior al 2017, y la mediana también está ligeramente superior al 2017. Lo que hay que señalar acá es que, si bien este gráfico es cierto, pero cuando analizamos el incremento de las garantías retrasadas entre el primer semestre de 2022 y el primer semestre de 2023, es solo un 4%. Recuerden que recién hablábamos que el incremento de garantías nuevas era de un 15%. Si el sistema estuviera funcionando de la misma manera y no hubiésemos hecho algunas medidas para evitar esto, el incremento habría sido del 15% también, pero es del 4%. Campaña invierno. Acá, como ustedes ya saben, esta es la muestra de la positividad de los virus respiratorios medidos a la semana epidemiológica 30, comparativamente desde el 2019 al 2023, a la izquierda está el 2019 y vemos una curva bastante más baja de una multiplicidad de virus, y si comparamos con la curva de la última de la derecha, evidentemente es mucho más alta, pero no solo eso, sino que el incremento de los casos en el lado izquierdo es la curva, la pendiente de la curva es menos inclinada que la pendiente de la curva de la derecha. Eso significó que en 2 o a lo más 3 semanas se llegó al pic de la curva.
Y eso significa varios miles de necesidades de internación y de camas críticas. Por eso que este año fue muy dramático, porque no solo fue un incremento del total, sino que fue en 2 o 3 semanas que se produjo este incremento. Y a modo de demostrar, digamos, lo que hubo que hacer es que, por ejemplo, en las salas IRA y ERA, los controles se incrementaron en la línea, en la columna roja, de manera como se muestra allí, lo mismo que las hospitalizaciones abreviadas, y lo que da cuenta del impacto que tuvo esta enorme demanda asistencial en poco tiempo al sistema. La siguiente habla de las atenciones de urgencia, que en línea verde arriba está el año 2019, nuestro querido 2019, y en rojo está el 2023. Vemos ahí cómo en un momento determinado se alcanzó un pic que supera prácticamente todos los años, es igual al pic que se vio en, ese es el 2022, que se vio el 2000, ya ni veo 21 parece, pero ese pic que está más cercano corresponde justamente al COVID, por lo tanto la diferencia es evidente, pero lo que queremos mostrar acá es que hubo un incremento de las consultas de urgencia y afortunadamente hay ya una tendencia clarísima a la disminución del requerimiento en consultas de urgencia, tanto hospitalarias como de APS. Y la reconversión de camas, que ha sido uno de los focos principales de la gestión y también del gasto, se muestra acá. En azul está el total de camas disponibles y en rojo está la necesidad de hospitalización, y vemos cómo siempre, permanentemente, a pesar del incremento brutal que hubo en las consultas, siempre el sistema estuvo con capacidad de hospitalizar a cualquier niño que fuera necesario hacer, como una respuesta sin precedentes dentro de la historia del sistema. Voy a hablar ahora de la inversión sectorial, el subtítulo 31, 29 y 32. Estamos hablando de 4.000, casi 500.000 millones de inversión. En el subtítulo 29 la ejecución es del 3%, vamos a explicar inmediatamente por qué. En el subtítulo 31 coincidentemente es el 31% de la ejecución, y en el 32 el 99%, y esto corresponde a anticipo de contratistas. En el caso del subtítulo 31 está la comparación 2022-2023, en azul 2022, en rojo el 2023, y vemos cómo hubo claramente un incremento en la ejecución. Al lado izquierdo están el total en dinero ejecutado. La siguiente muestra ahora lo mismo, pero en términos porcentuales de ejecución, y a partir de julio es una estimación de lo que debiera pasar a fin de año con un gasto del 100%, entendiendo que también hay un ajuste de la transferencia al final del año en este subtítulo, pero comparativamente con el año anterior la ejecución del gasto es mejor. La siguiente muestra ahora una comparación también respecto a varios años, los 3 o 4 últimos años, y la ejecución del gasto en este subtítulo es parecido a lo que ocurrió el 2019. Respecto al subtítulo 29, la ejecución a esta misma fecha del año pasado era prácticamente cero. Sin embargo, al final del año hubo una ejecución de casi el 90 y tantos %,
Y esto se debe básicamente a convenios que están y decretos que están tramitándose tanto para el Plan Nacional de Cáncer como para el equipamiento médico y otras como la productividad quirúrgica que tienen su latencia que tratamos de graficar acá. Si esto lo ponemos en una carta Gantt, vemos que el grupo de equipos que tiene la mayor dificultad porque son más costosos o porque no están en plaza, vamos a haberlos ejecutados de buena manera a final del año y esperamos que en este subtítulo también haya un gasto cercano al 100% al fin del periodo. Quisimos, señor presidente, mostrar, esta es la información general de todo el sistema, pero a propósito de algunas consultas que aparecieron y sugerencias que aparecieron en la reunión anterior, quisimos mostrarle lo que nosotros tenemos respecto a la visión de cada servicio de salud. Y entonces tenemos una muestra que no necesariamente vamos a mostrarlas todas, porque efectivamente estaríamos hasta mañana, señor presidente, y no creo que sea prudente. Entonces, tenemos la información por servicio de salud, por ejemplo. ¿Ah? Pero no se aproveche el pánico de usted. Bien, acá el Servicio de Salud de Tarapacá tiene una ejecución del 49%, que es relativamente parecido a lo que ha sido en el país, con la diferenciación subtítulo 21.46, subtítulo 22.54. Tiene las líneas prioritarias de expansión, tanto en ley de cáncer, con 97 millones de pesos, con salud mental 145. El servicio de Tarapacá es un servicio que no es de los más grandes, y en total con una expansión en líneas prioritarias de 2.400 millones de pesos. En respecto a la dotación de personal, este servicio tiene un incremento en todas las leyes, casi el 50%, por ejemplo, en la ley 18834, un 30% en la ley médica de urgencias, y con una ejecución de esa expansión, estamos hablando de cargos y horas médicas en este caso, en el caso de las urgencias de 0%, pero acá tiene que ver también con la puesta en marcha de algunos establecimientos que pueden requerir ese recurso humano durante el resto del año. En términos de la inversión, están aquí todos los proyectos de inversión de Tarapacá, que habla de un hospital que es alto hospicio y que está en operación, está en la fase de operativo. Tiene en diseño 2 centros de atención primaria, en ejecución otros 2. El plan de cáncer contempla 2 proyectos de inversión. Están acá en el gráfico ubicados territorialmente. Y cuando hablamos de la producción de este servicio, estamos viendo que el nivel de producción también comparativamente está en la línea de tiempo desde el 2019 al 2023. Hemos alcanzado un nivel de producción similar al 2019, tanto en consultas y controles de atención primaria. Hemos disminuido un poco en la morbilidad de atención primaria, que da cuenta también de lo que veíamos a nivel del país. En atenciones de urgencia estamos relativamente parecidos. Lo mismo en egresos hospitalarios. En cirugías mayores ambulatorias también tenemos un nivel similar. Y lo que hemos aumentado también es en controles y en consultas de especialidad. Y en lista de espera, el comportamiento es bastante parecido a lo que es el comportamiento a nivel país, donde hay un incremento de los casos en las columnas azules, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, pero la mediana ha ido disminuyendo y el promedio también ha ido disminuyendo. En términos de GES, el comportamiento del servicio muestra también un incremento de los retrasos, y al lado derecho los gráficos muestran el comportamiento en campaña de invierno, donde la circulación viral
que está arriba es similar al país. La reconversión de camas es concordante con ese incremento de la positividad de los virus, y las atenciones de urgencia tuvieron un pic y están similares al año 2019. Tenemos otros servicios, pero es más o menos lo mismo. Si la información se requiere, la podemos hacer llegar, pero está diferenciada servicio por servicio y da cuenta finalmente de la totalidad del país. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, subsecretario, por su presentación. Sí, le vamos a pedir la posibilidad de que nos mande región por región, porque así también le podemos informar a los otros parlamentarios de las regiones cómo están sus direcciones de salud en cada una de ellas. Le ofrezco la palabra. Voy a saludar a la diputada Yael Yohama, que está presente ahí, apareció. Se incorporó hace bastante rato atrás, pero no habíamos tenido la oportunidad de saludarla porque está exponiendo el subsecretario. Buenas tardes, diputada, gusto saludarla. Buenas tardes, presidente. Ahí, cuando no sé si los otros parlamentarios han pedido la palabra, pero me gustaría también hacer algunas consultas. Le ofrezco la palabra, diputada. Muchas gracias. En realidad quería consultar primero por el tema del hospital digital. De momento lo que se ve es que el hospital digital tiene un 46%, ¿cierto?, de ejecución. Me gustaría saber cuál es el motivo, si se puede explayar un poquito más en el desglose, es decir, gasto en personal, en software, etcétera. También saber cuál es el principal costo del programa, si se tienen los detalles de atención, cuáles son las comparaciones con los años anteriores, de la atención de salud mental también me gustaría tener más desglose, presidente, por su intermedio, cómo se ha ido comportando las prestaciones durante el tiempo, cuánto es el valor de la atención. Para el periodo 2018-2021, la evaluación del programa en el informe de la DIPRES se considera con un mal desempeño, y allí tengo una consulta. Primero, dentro de los compromisos del programa, que se dice que es realizar estudios epidemiológicos para poder entregar más elementos para la evaluación del impacto sanitario del hospital digital, ¿cierto? Si es que se hizo ese estudio, si es que hay resultados. El informe también señala que hay problemas de costo, y ahí quisiera citar textual lo que dice el informe del Ejecutivo, en donde se recomienda actualizar los mecanismos de planificación y ejecución de los recursos del programa para incluir como mínimo formalización de incentivos de ejecución, protocolos formales de asignación regional, mecanismos de control de gestión financiera más efectivos. Y ahí, por su intermedio, presidente, me gustaría saber cuáles son las actualizaciones de los mecanismos, cómo lo han hecho. En materia de calidad, saber cómo han logrado homologar la calidad de la prestación, y ahí entendiendo también los beneficios que puede traer la telemedicina sobre el sistema de atención primaria presencial. El informe recomienda revisar y actualizar los criterios que definen cuando un paciente debe ser atendido presencialmente, así como también revisar los procesos de actualización de las listas de espera en los hospitales en las que el hospital digital pueda incidir y generar priorización. Me gustaría saber cómo se avanzaba en esa materia y tener una evaluación, ¿cierto?, general del hospital digital. Y también sobre hospital digital, presidente, en la glosa 9 del capítulo de redes asistenciales se menciona que los recursos se podrían utilizar para implementar el modelo de atención digital. Si me puede comentar también en qué va. Y ya más bien respecto a los proyectos de inversión, me gustaría saber cómo va la ejecución de los proyectos de inversión del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y si es que no lo tiene en específico, si no los pueden mandar respecto a las etapas trazadas para final de año. Y así también me gustaría saber de otros proyectos de otros servicios, por ejemplo el proyecto de inversión Viña del Mar Quillota, que hay 13 proyectos en ejecución. Me gustaría saber, por su intermedio, presidente, si es que
nos pueden contestar esas consultas y si no todos pueden enviar por oficio. Muchas gracias. Gracias, diputada. Está el diputado Romero por ahí, a ver si también quiere hacer las consultas para que después el subsecretario dé la respuesta de todos. Lo vi recién ahí. Sí. El subsecretario, mientras aparece el diputado Romero, yo le voy a hacer algunas consultas. ¿Qué posibilidad existe de que universidades regionales puedan preparar especialistas? Esto lo digo porque en el norte, en la macrozona norte, creo que hay alrededor de 300 médicos por año que no tienen la posibilidad de especializarse. Entonces, si tiene la posibilidad de hacer un punto, una universidad o dos universidades que puedan hacer esto, para de esa manera cubrir la falta de especialistas que tenemos en el norte. A raíz de la misma, la segunda pregunta, subsecretario, es la macrozona norte, que es Antofagasta, donde está ubicado el hospital principal, tiene una población aproximada de 1.230.000 habitantes, potenciales pacientes del hospital. Si a eso le agregamos los informales, porque esta información que tengo yo es desde 2017, le agregamos los informales más la población flotante que va a trabajar o se acerca a esa región específicamente, uno puede decir que tenemos potencialmente una población de alrededor de 2 millones de habitantes. Y eso nos crea un problema, subsecretario, que tiene que ver con algo que conversamos el otro día cuando estaba la ministra, con la resolución de algunas patologías que tienen que trasladarse sí o sí a ese hospital cabecera de la macrozona norte. Y es por eso que hago la pregunta inicial, y de qué manera se pueden potenciar aquellos hospitales, dándole más posibilidad de avanzar en la resolución sin tanto traslado a Antofagasta, en este caso, que es el caso nuestro, como Atacama. Existiendo la disposición del gobierno regional, ayudar económicamente y un sinnúmero de otras cosas que hemos planteado también a la directora de presupuesto, para que yo pueda evaluar eso de alguna manera de hacer una glosa o algo así. La emergencia sanitaria termina el 31 de este mes. ¿Esa se va a renovar o se va a retirar, subsecretario? Definitivamente. Y esto lo consulto con otro tema que no tiene que ver mucho con usted, pero con un proyecto de teletrabajo que está puesto en la comisión. Entonces, saber cuánta urgencia hay que ponerle a eso para poderlo resolver antes de esa fecha. Y por último, la ley Ricardo Soto. Tengo entendido que el fondo se termina en el 2027. La pregunta es si se va a incrementar un nuevo fondo para atender esas patologías de cáncer y qué es lo que están ustedes viendo como ministerio para poder acrecentar el fondo a partir de esa fecha en adelante para ayudar a la gente que está en esa situación. Eso nomás, subsecretario, porque el diputado no ha aparecido, pero si aparece le vamos a dar la palabra para que haga las consultas. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a partir por la emergencia sanitaria. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que pueda ser prorrogada. Sin embargo, se está evaluando, estamos hablando de la emergencia COVID o campaña invierno. Sin embargo, hay otras emergencias sanitarias que están hoy día presentes, como es la gripe aviar y otras, y se está evaluando si eso justifica o no mantener un estado de emergencia, pero evidentemente la razón va a ser distinta, si es que ocurre, a la que mantenemos hoy día, ¿no? Respecto a los presupuestos de inversión de los distintos servicios de salud, mencioné recién que tenemos una información por servicio de salud y podemos hacerla llegar con mayor detalle a la señora diputada cuando lo estime pertinente. Tenemos en este momento sí información, por ejemplo, del Servicio Sur, donde tenemos el total de la inversión y
nos falta en este momento poder calcular exactamente cuál es el porcentaje de ejecución de los distintos proyectos que tiene, pero podemos hacer llegar esa información. Respecto al tema de formación y las universidades regionales, la formación médica en Chile de especialistas está centralizada desde hace muchísimos años y hay distintas vías para los cuales médicos pueden ser formados, y hay un catastro nacional, ¿no es cierto?, de las universidades que tienen capacidad de formación en las distintas especialidades y los cupos posibles de financiar por parte del Ministerio del Estado, digamos. Y así se ha manejado durante años históricamente, como dos elementos que son las limitantes, ¿no es cierto? Uno es qué capacidad de formación tenemos, tanto en número de especialidades o tipos de especialidades, como el cupo de especialidades que son capaces de formar. En un hospital, qué sé yo, como los Barros Luco, en medicina interna uno tiene 20 cupos, pero probablemente en un hospital pequeño tiene 2. Entonces, la sumatoria total nos dice, mira, en medicina interna, por lo tanto, hay, 100 cupos anuales. Y nosotros tenemos capacidad de financiar X. Por otra parte, hay experiencias interesantes del gobierno regional que, en conjunto con universidades regionales, han iniciado formación de especialistas. Y lo que les hemos dicho a esos gobiernos regionales es que no tenemos ningún problema en que así se haga, pero coordinado con este otro modelo. Porque ha sucedido que se forman especialistas, pero si no está coordinado con este otro modelo, no hay cargos previstos para esos especialistas cuando ya están formados. Porque al decir que esto es un sistema, nosotros sabemos que para el 2026 van a haber tantos profesionales formados que tienen que devolver en tal y cual lugar, y para eso tiene que estar el cargo solicitado, financiado, y no puede ser que aparezca otra formación que no tiene cargo. Entonces, podemos hacer eso, pero coordinados con el Sistema Nacional de Formación. Y otra cosa que es importante tener claro es que una región determinada necesita un momento determinado 6 pediatras. Y esa universidad forma 6 pediatras. Y no va a formar más pediatras. O cómo esa universidad no va a tener capacidad de formar todos los especialistas porque tiene capacidad limitada. Entonces, esto tiene que ver con una coherencia de la formación que se enmarque en este programa nacional. Siendo así, nosotros no tenemos ninguna dificultad en que hayan iniciativas regionales para resolver listas de espera, pero esto hay que mirarlo también a largo plazo, porque esa universidad que desarrolló la formación en pediatría, cuando termine la formación de ese servicio de salud, ¿va a desarmar esa formación o esa formación va a servir para formar a otros de otras regiones? Tiene ciertas complejidades que si uno las coordina bien, podemos perfectamente entender el proceso de esa manera, ¿no? Subsecretario, pero es lo mismo que pasa hoy día al revés. Claro. Los de afuera tienen que postular el centro, o si no, no hay formación. Entonces, es cierto que hay que coordinarse porque en el fondo es un todo como país. Pero la pregunta tenía que ver si existe la posibilidad, usted ya me dio la respuesta que sí, con la coordinación que usted ha planteado. Y eso es bueno tenerlo presente porque hay regiones que necesitan. Aysén es una de ellas, la nuestra es otra porque estamos distantes de todo. Y cuesta que lleguen profesionales. Entonces, el hacerlo ahí tiene una ventaja para nosotros. Y también esto está abierto al resto del país y no solamente para la gente de la zona. Sin duda. Yo creo que hay otra faceta del problema, porque este es un problema bastante complejo, ¿no? Y es que el lugar de destino que se le ofrece a los especialistas, que por lo demás se les ofrece antes que postulen. O sea, el especialista sabe que si postula y quiere ser oftalmólogo, va a ser oftalmólogo, pero va a tener que ir a devolver a Aysén. Y lo que sucede muchas veces es que tratan de no hacerlo. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver con cómo hacemos atractiva la permanencia de esas personas en el lugar de destino y
ver la manera de que las personas que viven allí y que quieren ser especialistas en tal o cual cosa, efectivamente sean principalmente aquellos que viven en el territorio. Y entonces ver la manera de que en la postulación ellos tengan un puntaje mayor que otros por el hecho de vivir en el lugar de destino. Puede ser esa una manera interesante. Que he invitado a la región porque eso que acaba de decir es una piedra de tope para los que entran a estudiar medicina. No hay puntaje adicional hoy día, por lo tanto yo creo que si usted lo plantea y usted lo conversa con el decano, abre una puerta que hoy día no la conoce. Así que yo desde ya lo invito a que podamos hablar esto con la universidad. Perfecto. Y la facultad de ver cómo se puede hacer para que la gente de la región tenga un puntaje adicional para estudiar en esa universidad. Ok. Bueno, y las dos preguntas más complejas. Uno, el hospital digital. El hospital digital es una estrategia que ya mencioné muy interesante que da bastantes posibilidades en el futuro. En la sesión anterior veíamos el caso presentado, por ejemplo, en Tarapacá, me parece que era, de pacientes que no pueden acceder a garantías porque no hay un especialista en el lugar. Bueno, esto puede ser resuelto con hospital digital, en la medida que nosotros podemos tener un especialista que pueda atender a esos pacientes y generar la inclusión en estos programas garantizados. Ese y muchos otros. Cuando hemos hablado tantas veces del aislamiento de las personas, estuve en Arica este fin de semana, el viernes y sábado, y claro, uno de los problemas que aparece ahí es que personas que viven muy aislados no tienen cómo acceder, y creo que la estrategia digital nos puede dar al menos una parte del problema a resolver. Nos queda el otro problema que es tener iluminado de Internet aquellas zonas, pero eso no es un tema de salud, es un tema de otros sectores que sin duda tienen que ver la posibilidad de esos recursos para que esta estrategia efectivamente sea útil. No tengo el detalle que solicita la señora diputada, pero lo podemos hacer llegar con detalle cuando se nos solicite. Pero yo diría que esta es una estrategia que es utilizada en todo el mundo y que por supuesto tiene que cumplir ciertos estándares de calidad. Hay protocolos, hay modalidades de hacer este trabajo en distintas áreas. Ya mencioné salud mental, que también fue parte de la pregunta, y en otros. Pero el detalle en este momento no lo tengo disponible. Y finalmente, el tema de la capacidad de resolución de las distintas regiones, ¿no?, que tiene que ver con la pregunta del señor presidente. Y también acá es bastante complejo, entendiendo que el acceso debiera ser igualitario en todos los habitantes de este país, y eso no está puesto en duda, pero como los recursos son limitados, y no necesariamente escasos, pero siempre limitados, por una parte, pero por otra, es que ciertas tecnologías tienen un nivel para alcanzar la calidad que requiere un número mínimo de prestaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la cirugía cardíaca, ¿no?, un tema que me plantearon en Arica. Bueno, para tener un centro de cirugía cardíaca que tenga un nivel de calidad tal, porque aquí la calidad se mide en muertos, digamos, ¿no?, tiene que haber un número mínimo de cirugías al año, que determinadas regiones nunca van a tener. Y por lo tanto hay ciertas prestaciones que no es posible tenerlas, no solo porque no tengamos recursos, sino que porque el nivel de calidad que podemos ofrecer con esa prestación no da, porque estaríamos arriesgando gravemente la salud de esas poblaciones, digamos. Entonces, el criterio de volumen de prestaciones asociadas a tal o cual prestación es un dato relevante. Podemos discutir si una resonancia o ciertas otras cirugías menos complejas pueden estar presentes, y eso, por supuesto, que ahí entramos en el nivel de recursos que tengamos disponibles. Pero también
en cómo organicemos la red y cómo organizamos el transporte a través de la red, que es otra mirada, y no necesariamente tener todas las regiones plagadas de equipamiento y de prestaciones que pueden ser hechas en otro nivel, siempre y cuando tengamos una adecuada forma de transportar a esos pacientes. Gracias, subsecretario. Yo no tengo una última consulta que tiene que ver con el programa programa Guatita Delantal. Yo creo que hace falta, porque hay regiones que no tienen lista de espera y por lo tanto reciben cupos de otras, ¿ya?, para poder ir avanzando. Pero yo creo que falta una instrucción, subsecretario, a los municipios para que ellos deriven a esos pacientes al hospital, que donde sí pueda atenderle un médico del área y poder crear esa lista de espera para poder incorporar a esas personas. Al menos en mi región eso no está hecho, entonces no sé si eso se replica en el resto de Chile y la gente está esperando eso. Entonces, una cosa que es muy simple, solo derivar y se crea la necesidad, porque el médico para poderlo operar lo tenemos, pero falta la lista de espera para poder hacer el trabajo. Entonces, le pediría si puede instruir a los directores regionales para que ellos al mismo tiempo hablen con los directores de servicio y puedan trabajar en esa materia. Diputada, ¿alguna otra consulta antes de cerrar la sesión? Presidente, solo plantear que nos puedan llegar la información sobre la subcomisión de oficio y lo último ya más bien para saber cuáles van a ser las jornadas en que tendremos que esta subcomisión mixta, presidente, funcionando para poder ordenarme un poco con los tiempos, presidente. A través de la secretaria le vamos a llegar el calendario. Lo que pasa es que la sala del Senado no nos da autorización para fijar todo el mes, es semana a semana. ¿Ya? Nosotros pedimos las 3 semanas y han entregado y nos ha dado el caso. Pero mañana vamos a solicitar la próxima reunión y ahí le hacemos llegar el calendario tentativo de lo que viene hacia adelante, más lo de esta semana. ¿Está fija? Presidente, sí, poder ver como en las sesiones que nos corresponden también poder cuajarla con nosotros acá en la Cámara de Diputados, porque tenemos, por ejemplo, ahora sesión de sala, de votaciones, entonces estamos medio complicados. Yo me imagino que el diputado Romero debe estar en eso, de hecho. Sí. Gracias, presidente. Él me planteó eso, pero teníamos que terminar con Red hoy día, que era un compromiso que teníamos con el subsecretario, pero mañana le vamos a hacer llegar el calendario de esta semana y el tentativo de lo último a poder terminar este mes como se debe hacer, digamos. Así que, si no hay nada más, diputada, levantamos la sesión y muchas gracias a todos quienes asistieron el día de hoy. Gracias.